Desde los estudios de Dallas, México, Casa Guanajuato, aquí en la ciudad de Dallas, Texas, esto es Casa Guanajuato TV. Yo soy su servidor Rubén Herrera en su programa Historias de Éxito, donde dejamos que el éxito cuente su propia historia. En el programa de hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Mijangos. El doctor Mijangos es doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Durante 14 años fue profesor investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas en la Ciudad de México. Desde agosto del 2023 ocupa la cátedra Edmund J. en Louis W. Kahn en el Departamento de Historia de la Universidad Metodista del Sur, SMU, aquí en la ciudad de Dallas. En el año del 2024 fue designado miembro corresponsal internacional de la Academia Mexicana de la Historia. Wow, doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Rubén, por esta oportunidad. Y bueno, quisiera añadir también un detalle con este capítulo, pues empezamos una serie de programas que serán transmitidos a lo largo del año, Ujú. eh, que pues hemos llamado Conversaciones sobre Historia desde el México de afuera. Es una iniciativa conjunta de Casa Guanajuato TV y la Academia Mexicana de la Historia. Y la idea es justamente pues acercar especialistas de historia de México a nuestra gente, al público mexicano aquí en el norte de Texas. Entonces, pues estamos más que agradecidos con esta oportunidad, pues para llevar nuestro pasado al México de, que está más allá de las fronteras del país. Muchas gracias, doctor. En el programa de hoy, el tema del cual queremos conversar es la Constitución de 1917 en México. La Constitución en México en 1917. Disculpe que sea repetitivo, pero este tema es uno de mis temas favoritos, ah, por lo que también está pasando aquí en este país de Estados Unidos. Pero ahorita queremos hablar de la Constitución de 1917 en México. Doctor Mijangos, adelante. Cuéntenos un poquito denos una introducción y cuéntenos un poquito acerca de la Constitución de 1917 en México. Muy bien, pues bueno, la Constitución de 17 es el tema, ¿no? que decidimos tratar para este primer programa, porque bueno, es pues una efeméride muy importante que se celebra en el mes de febrero, el 5 de febrero, y sin duda, pues remite a un tema pues de enorme interés para la vida política, social, económica del país, la Constitución. Yo creo que antes de referirnos específicamente a este documento en particular, la Constitución de 1917, creo que es importante aclarar al público que nos está escuchando qué es una constitución, en primer lugar, ¿no? Y una constitución básicamente es un documento, ¿no? De carácter jurídico, normativo, en el cual se establecen los principales poderes del Estado, ¿no? Las instituciones que van a ejercer el poder, ¿no? En una sociedad determinada, y también un documento en el que se establecen, digamos, los principios rectores de la vida colectiva, los principales derechos y obligaciones de los ciudadanos y de los habitantes de la República. Para decirlo en corto, es el documento que fija las reglas del juego, ¿no? De la vida política y social de un país, las principales reglas del juego. México tiene una larga tradición constitucional. Aún antes de alcanzar su vida independiente en 1821, eh, en México estuvo en vigor, por ejemplo, una primera constitución del Imperio Español, adoptada en 1812, la Constitución Imperial de Cádiz. Eh, los insurgentes también diseñaron un documento constitucional, la famosa Constitución de Apatzingán. Y ya después de la independencia,
a lo largo, ¿no?, del siglo XIX, pues uno de los grandes temas, particularmente durante la primera mitad de ese siglo, durante las primeras décadas de vida independiente, fue fijar las reglas del juego político, las reglas de cómo se organizaría políticamente el país. Entonces, la historia constitucional de México está profundamente ligada con los grandes momentos, los grandes cambios, los grandes movimientos políticos que le han dado forma al México que conocemos. En la primera mitad del siglo XIX, sin irnos más lejos, hubo una constitución en 1824 de carácter federal. Después, otras dos constituciones de carácter centralista en 1836 y 43. Después, un acta de reformas que nos llevó de vuelta al sistema federal en 1847. Después, una especie de documento constitucional temporal, ¿no? Durante la época de la dictadura santanista en 1854, las llamadas bases para la administración de la República. Después, una constitución de carácter liberal muy importante, la Constitución de 1857, que de hecho pues, fue motivo de una guerra civil que se extendió pues, por casi una década, ¿no? Tras la cual, ¿no?, este modelo constitucional liberal pues, se consolidó como el marco esencial del Estado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esa larga historia tenemos esta constitución, la constitución de 1917, que en teoría, y yo ahorita más adelante hablaremos más de ello, en teoría sigue siendo la constitución que rige todavía la vida política en México. Y aquí tenemos que fijarnos primero en un dato, en la fecha, 1917. 1917 lo que nos dice es que es la constitución que nace en el contexto de este gran movimiento político, social, este gran conflicto también que llamamos la Revolución Mexicana, ¿no? Que algunos historiadores, algunos colegas, de hecho, hablan de las revoluciones de México, ¿no? Porque más que un movimiento uniforme, homogéneo, lo que tenemos o lo que tuvimos en esa primera década en esa segunda década del siglo XX fue una serie de movimientos políticos con distintas agendas, reivindicaciones, agravios, ¿no? Y uno de esos movimientos triunfa en 1916, ¿no? Y es el que se da a la tarea de revisar el marco constitucional vigente, es decir, la Constitución de 1857, y adoptar una versión modificada de esa Constitución liberal. Esa es la Constitución de 1917. Si usted lee el preámbulo, la Constitución de 17 lo que dice es que reforma y modifica eh, la Constitución de 57, es decir, se inscribe en una tradición de continuidad. Sin embargo, a pesar de inscribirse en esa tradición de continuidad, es también una constitución revolucionaria, es una constitución que cambia las reglas del juego de manera muy dramática en ciertos temas, en ciertos aspectos, ¿no? Eh, en términos de continuidades, lo que podemos ver en la Constitución de 17 es que se mantiene más o menos la misma arquitectura del Estado mexicano que se había elaborado a lo largo del siglo XIX, es decir, un sistema federal, ¿no?, donde hay estados o entidades federativas que gozan de amplios poderes para organizar su vida interior, ¿no?, pero también un gobierno federal cada vez con más facultades, con más fuerza, con más poder de intervenir en una diversidad de tareas, algo no muy distinto a lo que pasa aquí en Estados Unidos, ¿no? También lo que se preserva es, tanto a nivel de los estados como a escala federal, una división, una separación de poderes, de modo tal que todo el poder no estuviera concentrado en una sola figura. Entonces tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hay algunos cambios y ajustes en la estructura, en la forma de integrar estos poderes, pero en términos muy generales hay una gran continuidad, ¿no?
con una tendencia a fortalecer al Ejecutivo y a la Federación por encima de los estados y por encima del Congreso, pero en general hay una gran continuidad ahí. También hay continuidades en ciertos derechos básicos, ¿no? De la población que tienen que ver con el debido proceso, particularmente en los procesos penales, ¿no? En los juicios criminales. La continuidad al señalar pues que todas las autoridades debían obedecer, al menos en teoría, el principio de legalidad, es decir, actuar únicamente en el marco de las atribuciones que le daba expresamente la legislación, ¿no? Eh, pero hay cuatro grandes cambios que definen la identidad de esa constitución. Un sociólogo muy importante, Fernando Escalante, les llama los artículos totémicos de la Constitución de 1917. ¿Y totémicos por qué? Porque durante casi un siglo fueron como una especie de tótem, como una cosa sagrada que no se podía modificar o tocar, ¿no? ¿Cuáles son esos cuatro grandes puntos que se mantuvieron más o menos intactos hasta el año 1992? Eh, el primero tiene que ver con una de las grandes reivindicaciones del movimiento revolucionario, es decir, el tema de la propiedad agraria, el tema de la tierra, que es el artículo 27, el artículo más extenso del texto original de la Constitución. Es el artículo que regula el derecho de propiedad. Y es un artículo que dice que sí, la propiedad privada existe, pero eh, la propiedad privada se inscribe en lo que la Constitución llama la propiedad originaria de la nación. Es decir, en principio, la nación tiene la propiedad originaria de todas las tierras y aguas y todos los recursos del subsuelo dentro del territorio nacional, pero reconoce y protege la existencia de la propiedad privada, pero bajo ciertas limitaciones expresas y muy importantes. Es decir, dice, la propiedad privada no es un derecho absoluto. La propiedad privada puede ser restringida, ¿no? Bajo ciertos supuestos. ¿Cuáles son estos? De manera muy general. En primer lugar, la Constitución de 1917 en su texto original restringía el derecho de propiedad de los extranjeros, eh, de los bancos, de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, También establecía en ciertas áreas de la geografía nacional eh, los extranjeros no podían adquirir propiedades, por ejemplo, en las áreas fronterizas, ¿no? Y lo más importante, la Constitución de 1917 señaló que la nación tenía un dominio inalienable, imprescriptible sobre los recursos del subsuelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación asumía un derecho directo, inmediato, soberano sobre el petróleo, ¿no? Que ese va a ser la fuente de un conflicto de tensiones con Estados Unidos durante las primeras 2 décadas de vida del régimen posrevolucionario. También en este tema de la regulación de la propiedad privada, la Constitución de 1917 estableció las bases del llamado reparto agrario. Y esto tiene todo el sentido del mundo si recordamos que pues, muchos campesinos, jornaleros, se unen al movimiento revolucionario con la esperanza pues, de eh, tener tierras de labor propias, ¿no? Con la finalidad pues, de superar condiciones de miseria o de servidumbre que se habían vuelto prevalentes en la época porfiriana. Entonces, ¿qué es lo que hace la Constitución de 17? La Constitución de 17 lo que hace es darle al gobierno federal el poder para restituir tierras a las comunidades que hubieran perdido o a las que injustamente se les hubieran quitado esas tierras durante las décadas previas a la revolución. Aquí
digo, para ilustrarlo, podemos imaginarnos el caso paradigmático de las comunidades en el estado de Morelos que apoyaron a Emiliano Zapata. Eran comunidades que, muy antiguas, con títulos de propiedad, ¿no? Que venían de la época colonial y que durante el último tramo del siglo XIX perdieron muchas de esas tierras, aguas, bosques, frente a hacendados, azucareros, ¿no? Pues que pues torcieron la legislación liberal en su favor con el apoyo pues, de la administración porfiriana. Entonces lo que decía la Constitución es, el gobierno federal ahora les puede restituir esas tierras, pero también le daba al gobierno federal la facultad de dotar de tierras a las comunidades o los núcleos agrarios que no las tuvieran, ¿no? Algo particularmente importante en áreas del norte del país, donde no necesariamente existían estas comunidades campesinas tan antiguas, pero pues sí había habido una migración de trabajadores, de jornaleros, durante las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Eh, y entonces, bueno, esas comunidades necesitaban ser dotadas de recursos, de tierras. ¿De dónde iban a salir esas tierras? Pues de las tierras de los latifundios, de las grandes haciendas, eh, que serían fragmentadas y redistribuidas con base en este marco constitucional. Eh, entonces, tenemos ahí un artículo profundamente revolucionario, ¿no? Y al que además la Constitución le añade la Doctor, idea. disculpe, de ahí viene el antiguo dicho que se dice en México que dicen que las tierras son de quien las trabaja. Ese, digamos, era el lema de Emiliano Zapata, ¿no? La Ujú, tierra es de quien la trabaja con sus manos. Eh, la Constitución no necesariamente dice eso, ¿no? ujú. Lo que sí hace la Constitución es decir, oye, le voy a autorizar al gobierno federal para que si hay campesinos que trabajan la tierra con sus manos, bueno, se puedan convertir en titulares, ¿no? de la propiedad de esas tierras, aunque con un Oh, régimen jurídico muy particular, que era el régimen ejidal, ¿no? Que si quieres, pues podemos hablar un poquito más de eso, pero eh, digamos, ese es el marco general, ¿no? De, ujú, de- de lo que hace la Constitución en el tema de la tierra. Ese es el artículo 27, ¿no? ujú. Segundo artículo muy importante de esta Constitución de 1917 es el 123. El 123 se relaciona con el trabajo. Está pensado para regular sobre todo el naciente en ese momento, el naciente trabajo industrial. Y aquí los constituyentes de 1917 hacen algo muy original en ese momento, es decir, incluir derechos fundamentales del trabajador en el propio texto constitucional. Eso pues no sucedía en el siglo XIX, ni en México, ni en ningún otro país. Se asumía que las relaciones de trabajo pues eran finalmente relaciones de carácter civil, que podían ser reguladas por contratos entre particulares, pero lo que hace la Constitución de 17, es decir, los derechos del trabajador son tan importantes que los tenemos que consagrar y regular en la propia Constitución. ¿Cuáles son estos derechos fundamentales, no? Pues pensemos en cosas como la jornada máxima de ocho horas, la prohibición del trabajo infantil, la prohibición de labores insalubres o peligrosas para las mujeres y los jóvenes menores de 16, el día de descanso semanal, el periodo de descanso postnatal, el salario mínimo para satisfacer las necesidades normales de la vida, la igualdad salarial, es decir, este principio de trabajo igual, salario igual, el derecho a participar en las utilidades de las empresas, la responsabilidad patronal por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y el derecho a formar sindicatos y a realizar huelgas y paros. Es, digamos, una agenda sumamente progresista y me atrevería a decir verdaderamente revolucionaria en ese momento. Eh, Claramente hay los grandes actores, ¿no? Del impulso y que le darían vida a esa legislación laboral serían los sindicatos, ¿no? Como las organizaciones Ujú. de los trabajadores que no solo tenían derecho a existir legalmente, ¿no? Sino que serían muy importantes
a la hora de gestionar estos derechos y de exigirlos. Ujú, Y aquí la Constitución de 17 estableció un órgano que existió hasta años muy recientes, las llamadas juntas de conciliación y arbitraje. Las juntas de conciliación y arbitraje eran esencialmente tribunales laborales integrados por representantes de los trabajadores, es decir, de los sindicatos, trabajadores de los empresarios y representantes del Estado. La idea es que, digo, la Constitución de 17 era revolucionaria, pero no necesariamente socialista, no estaba dándole la propiedad absoluta de los medios de producción a los trabajadores, sino que más bien asumía que el papel del gobierno era ser un gran mediador entre el capital y el trabajo. Hay una idea ahí del Estado como mediador de las relaciones sociales, que de hecho se nutre un poco del catolicismo social de finales del siglo XIX. Y la mejor expresión institucional de eso son las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, bueno, ya tenemos capítulos sobre la propiedad, el artículo sobre el trabajo y otros dos capítulos que tienen que ver ya con una especie de proyecto cultural de la facción revolucionaria triunfante. Eh, el artículo tercero, relacionado con la educación, que le da un poder muy grande al Estado en materia educativa. Eh, en esta versión original, después sería reformada en varias ocasiones a lo largo del siglo XX, pero en su versión original, el artículo tercero declaró que la enseñanza sería laica, tanto en las escuelas del Estado como en las instituciones particulares, y que la educación privada o pública estaría sujeta a vigilancia oficial. Estamos hablando de un Estado que quiere intervenir de manera mucho más agresiva en el ámbito educativo, de una manera que es difícil de imaginar, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, donde históricamente se ha preservado un amplio grado de libertad de enseñanza. En el caso de México hay una gran restricción a la libertad de enseñanza en esta Constitución. Y finalmente el último artículo, que estuvo vigente hasta 1992, fue el artículo 130, vinculado con las relaciones Iglesia-Estado. Aquí estamos hablando que la facción revolucionaria triunfante era muy anticlerical, consideraba, algunos de los líderes revolucionarios consideraban que la religión era un negocio inmoral, que había que regularlo. Y entonces el artículo 130, pues es el más anticlerical de la historia de México. Eh, Desconoció la personalidad jurídica solo de la Iglesia Católica, sino de cualquier culto religioso, y estableció una serie de limitaciones muy agresivas para el ejercicio público de la religión. Por ejemplo, la posibilidad de que los estados establecieran un número máximo de sacerdotes, ¿no? Eh, o también restricciones muy fuertes a la realización de actos del culto público fuera de los templos, también restricciones muy fuertes a al derecho de propiedad del clero, etcétera. Es decir, ahí también vemos a un Estado revolucionario tratando de intervenir en la vida social. Entonces sí, tenemos una constitución con muchas continuidades, pero también con algunos cambios verdaderamente revolucionarios, que dan lugar a un Estado mucho más fuerte, mucho más intervencionista que el Estado liberal del siglo XIX. Va a ser el gran marco dentro del cual se va a desenvolver la vida política mexicana del siglo XX. doctor, ahora una pregunta. ¿La Constitución de 1917 realmente cumplió sus promesas de la Revolución Mexicana? Mire, esta es una pregunta difícil de Sin miedo, contestar, doctor, sin ¿no? miedo. Bueno, yo Eh, sé que usted no tiene miedo, pero pero, porque aquí yo creo que lo que tenemos que cuestionar es la premisa, es decir, que hay una revolución mexicana que hace una serie de promesas. Y en realidad
la revolución, hay muchas revoluciones, hay muchos movimientos distintos dentro de ese momento tan complejo de la vida mexicana. Eh, Hay algunos movimientos de carácter netamente popular, como el villismo o el zapatismo, que tenían una agenda que no necesariamente se ve reflejada en la Constitución de 1917. Eh, por ejemplo, la llamada Convención Revolucionaria de Aguascalientes eh, no necesariamente quería un sistema presidencialista tan fuerte como el que se establece en la Constitución. Al revés, la Convención Revolucionaria pensaba en un sistema mucho más parlamentario, mucho más representativo eh, de la diversidad política del país, ¿no? Los convencionistas tenían miedo, ¿no? De la continuidad de este ejecutivo todopoderoso que venía de la época porfiriana. Bueno, ese modelo convencionista no tiene ningún reflejo, ninguna influencia en la Constitución de 17. Pensemos en el tema agrario. Eh, el artículo 27, por un lado, le da al gobierno federal una facultad muy amplia de redistribuir la tierra, ¿no? De satisfacer demandas de la población campesina, pero en términos que convierten a la población campesina en una verdadera clientela del gobierno federal, que redujeron su autonomía en la práctica. ¿Por qué? Pensemos en el caso del zapatismo. El zapatismo, particularmente en el año, ¿no? En que los zapatistas toman control del estado de Morelos, 1915, eh, el zapatismo realmente lo que hacía era partir de la premisa de que las comunidades campesinas debían tener la autonomía y el poder necesario para asumir un control pleno de sus recursos agrarios, sin estar pidiéndole permiso al gobierno federal o estar esperando la dotación o restitución del gobierno federal. En el zapatismo hay un ideal de autonomía municipal y de autosuficiencia económica de la comunidad campesina que no necesariamente está previsto en la Constitución de 17. En la Constitución de 17 lo que tenemos es a un gobierno federal con poderes muy amplios, eh, frente al cual las comunidades campesinas, pues bueno, pueden movilizarse, pueden exigir, pero no tienen un poder jurídico real, ¿no? Para pedirle al gobierno federal que acelere el reparto agrario, ni tampoco tienen ningún derecho para, digamos, hacerse justicia social por sus propias manos. Esto va a significar, va a ser una fuente de conflictos y de tensiones a todo lo largo del siglo XX. Entonces, bueno, la Constitución 17 expresa las promesas, el proyecto de la facción triunfante. ¿Cuál es esta facción triunfante? Una facción esencialmente norteña, ¿no? Eh, de aliados, simpatizantes y sobre todo de la base social del obregonismo eh, sonorense y del carrancismo del noreste de México. Eh, Pensemos simplemente en el caso de la legislación anticlerical. Eso refleja mucho más este anticlericalismo del norte, eh, mucho más que las realidades sociales y culturales del centro y no se diga de ciertas partes del sur del país. Entonces, estamos hablando de que es una constitución que refleja las promesas, el proyecto de la facción que triunfa en la revolución. Número uno. Yo creo que ese matiz es importante. Y número dos, creo que a la hora de ver qué tanto se cumple una constitución, siempre es importante ver los matices, los tonos de gris, ¿no? No es blanco o negro, ¿no? A veces pensamos que si la constitución se cumpliera, pues el país sería feliz. Y claro, el país no es feliz, el país tiene muchos problemas,
Por lo tanto, es como si la Constitución no se cumpliera. Pero en realidad ese es un razonamiento equivocado, ¿no? Porque hay ciertas partes de la Constitución que sí se han cumplido históricamente, ¿no? Eh, Se han celebrado elecciones en México de manera regular desde los años 20. Eh, los poderes se han integrado conforme a los procedimientos que señala la Constitución. Eh, no estoy negando que hubiera momentos de fraude electoral o de coerción política, etcétera, pero en términos generales, el marco de poderes del Estado, de procedimientos, se ha respetado, ¿no? Ujú, Se ha cumplido, ¿no? Eh, Hay ciertos derechos, ¿no? Que se hicieron valer de manera cotidiana a través de juicios de amparo a todo lo largo del a todo lo largo del siglo XX. Basta revisar literalmente los millones de casos que se ventilaron ante la justicia federal, donde la gente pues reclamaba el respeto a un derecho consagrado en la Constitución y muchas veces los jueces de distrito, los tribunales de circuito, la Suprema Corte hacían valer esos derechos. Entonces, digamos, hay un matiz muy grande ahí. Hay ciertos temas que efectivamente no se cumplen o no se cumplen del todo, o ciertas metas del movimiento revolucionario que dejan mucho que desear. Yo creo que ahí es donde va realmente el problema. Pensemos otra vez en el tema del reparto agrario. Una cosa es prometer el reparto agrario después de la época revolucionaria a un país con 20, un poco más de 20 millones de habitantes. Y otra cosa es mantener esa misma promesa 60 o 70 años ahora. después Ujú. en un país que ha aumentado dramáticamente el tamaño de su población, donde pues ya no queda mucha tierra Disponible. disponible para repartir. Y entonces, claro, eso genera la sensación de que la Constitución no se cumple, la Constitución no ha cumplido sus metas. También, por ejemplo, en el tema del ámbito laboral, eh, los sindicatos, ¿no? Se convirtieron en un instrumento de gobernabilidad muy fuerte para los gobiernos por revolucionarios y eso generó una cultura sindical eh, bastante, bastante corrupta, ¿no? Bastante torcida, en que muchos sindicatos lo que hicieron fue afiliarse a la estructura corporativa del Estado posrevolucionario, eh, lo cual pues le dio muchísimo poder a los liderazgos sindicales, pero a costa de los derechos y de los intereses de sus agremiados, ¿no? Recordemos la famosa CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que pues fue la cabeza de uno de los sectores del Partido de la Revolución Mexicana y después llamado el PRI. Eh, y en realidad, pues la CTM fue una estructura de control sobre los trabajadores más que una estructura para hacer valer los derechos de los trabajadores. Entonces, creo que tenemos que ver ahí con lupa, caso por caso, tema por tema, qué cosas sí se cumplen, qué cosas no se cumplen y por qué, y cuándo también, ¿no? Ujú. En general, doctor, ¿usted piensa que en realidad esta constitución fue un avance real para el pueblo mexicano o solo fue una propaganda política? Yo creo que aquí otra vez tenemos que matizar Mm, un poco. Yo no diría que fue simplemente propaganda, fue una cosa muy real, ¿no? Sin la Constitución no podemos entender el siglo XX mexicano, no podemos entender eh, la historia de México del siglo XX con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Yo creo que aquí ayuda mucho tener también una especie de marco, de referente comparativo, ¿no? Pensemos en lo que sucedió en el resto de América Latina durante el siglo XX. En el resto de América Latina, en la década de 1910 no hubo revoluciones, no hubo nada remotamente similar a la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. No hubo nada remotamente similar a la Constitución de 17.
el resto de los países latinoamericanos se mantuvieron como estados liberales, oligárquicos, con economías de exportación, con sociedades muy desiguales, hasta la Gran Depresión en 1929. La Gran Depresión hace que truene, ¿no? Todo ese sistema. Y entonces el resto de América Latina entra en un muy largo periodo de inestabilidad y de bandazos políticos, ¿no? Que va, pues, desde regímenes populistas como el peronismo, como el populismo brasileño de Getúlio Vargas, eh, hasta regímenes autoritarios y dictatoriales ya en el contexto de la Guerra Fría, con también momentos ya de un mucho mayor radicalismo, como el caso de la Revolución Cubana. Y entonces estamos hablando de un siglo XX latinoamericano que fue terriblemente inestable, ¿no? Eh, También muy violento. El caso mexicano, bajo el marco de la Constitución de 17, tenemos un país que, con todos sus matices, con todos sus asegúnes, mantuvo un grado muy notable de estabilidad política, eh, también de transformación económica y social. México se transforma en el marco de este régimen por revolucionario, pasa de ser un país predominantemente rural a un país industrial y también más urbano, con un crecimiento demográfico bastante notable a partir de la década de 1940, que mantiene lo que se llamó una relación especial con los Estados Unidos. Es un país donde sí hay momentos de violencia política y de represión bastante fuertes, particularmente ya en la década de 1960 y 70, pensemos en el 68, o también, bueno, incluso antes en el movimiento ferrocarrilero, que es reprimido eh, por el ejército, pensemos también en la Guerra Sucia, en los años 70, las guerrillas. Pero pese a todo, simplemente en términos de magnitud, la violencia política en México no alcanza las dimensiones de la violencia política en Colombia, en No, no. Argentina, en Sí, ¿no? Chile. Entonces, creo que ahí podemos ver que este régimen, este sistema político que nace en el marco de la Constitución de 17, también tuvo sus virtudes, también tuvo sus éxitos. Eh, Marcó para bien y para mal, ¿no?, el México del siglo XX. Y en Ujú, algunas cosas yo me atrevería a decir, pero esto ya es opinión personal, pues que sí supuso un cierto progreso, ¿no? Si uno habla con familias, pues que se beneficiaron del reparto ejidal, ¿no? Familias campesinas que se beneficiaron del pacto ejidal, del reparto ejidal, pues por supuesto que dicen que la revolución fue una cosa buena. La memoria tan positiva, ¿no?, que tiene, por ejemplo, el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, tiene que ver con eso. Familias que accedieron a la tierra y a un cierto estándar de vida gracias al reparto agrario. Creo que eso es innegable. Eh, También, a pesar, ¿no?, de las violaciones que se pudieran presentar en la práctica, pues el marco de derechos del trabajador de la Constitución de 17 es bastante avanzado, ¿no? La verdad es que, pues, ¿quién quisiera eliminar la prohibición del trabajo infantil, ¿no? Es decir, los derechos del trabajador también son un marco de estabilidad social, ¿no? ujú, De un mínimo, un piso mínimo de bienestar. Al menos durante algunas décadas, las décadas intermedias del siglo XX, incluso se habló del milagro mexicano, de una verdadera movilidad social ascendente, de familias que migraban del campo a la ciudad, ¿no? Y donde estos recién llegados tenían acceso a infraestructura, educación pública de calidad, a la protección de la salud bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. Entonces creo que hay cosas positivas que nacen de ahí, sin negar, pues, también un amplio listado de cosas que no se cumplieron,
o donde los resultados de la Constitución fueron francamente negativos también. Ujú. Ujú. Doctor, hace unos momentos estaba hablando acerca de las áreas grises de nuestra Constitución del 17. Am, ¿Usted cree que los derechos sociales en realidad han sido respetados o fueron respetados de verdad o solo se quedaron ahí inscritos en la Constitución en un papel? Yo creo que fueron respetados con distintos grados de intensidad en distintos momentos. Y yo sé que la respuesta es vaga. Ujú, Ahora le digo por qué. Pensemos en el tema del reparto agrario. El reparto agrario se mueve con lentitud en la década de 1920, por razones tanto económicas como políticas. Eh, Primero, el presidente Carranza, bueno, entre 1917 y 1920, después el presidente Obregón, después el presidente Calles, pensaban, ¿no? Pues que un reparto agrario muy acelerado podía poner en riesgo la estabilidad social y económica del país. Y entonces se hace un reparto agrario de manera mucho más discrecional, ¿no? Lo cual pues deja muchas comunidades campesinas insatisfechas, enojadas, porque estaban esperando recibir estos recursos. Después el reparto agrario se acelera, particularmente después de la Gran Depresión, eh, en los años del Maximato y sobre todo en los años del presidente Cárdenas. El presidente Cárdenas lleva a cabo un reparto agrario a gran escala, reparte mucha tierra y reparte tierras de calidad. Entonces ahí podemos decir, ¿no? Claro que la promesa social de la Constitución se cumple. Pero después del sexenio de Cárdenas, por razones también políticas, económicas, los gobiernos le bajan otra vez el acelerador al reparto agrario, ¿no? Vuelven a una política mucho más discrecional, mucho más moderada, mucho más politizada del reparto agrario. Entonces, ahí podemos ver que hay unos altibajos muy grandes que tenemos que juntarlos junto con el problema del crecimiento de la población, el agotamiento de las tierras y también problemas también de carácter ecológico, incluso, ¿no? ujú, Eh, sí, me atrevería a decir que ya para 1992, ¿no? El margen de acción del gobierno era mínimo y eso lo reconocen las propias reformas que emprende el presidente Salinas en 1992, ¿no? Eh, Yo recuerdo haber escuchado una vez al secretario de Hacienda de Salinas, a Pedro Aspe, diciendo que más allá de una cosa ideológica del neoliberalismo, una de las razones por las cuales se reforma el artículo 27 de 1992, dice es que para ese momento la tierra ya no era un negocio, ya ujú, había problemas de productividad, ¿no? Eh, digamos, de cambios del mercado global, ¿no? De los productos agropecuarios, pues que hacían realmente anacrónico el artículo 27 en su versión original. Digo, es algo que valdría la pena discutir, pero de cualquier manera, lo que a mí me importa ver aquí es que esa efectividad de la Constitución va variando en función del contexto. ujú. Eh, en el caso de los derechos sociales, ¿no? Del trabajador, del derecho a la seguridad social, por un lado, ¿no? Si uno se fija simplemente en los juicios de amparo en materia laboral, yo me atrevería a decir que sí, claro que se hacen valer los derechos del trabajador, ¿no? Hay un... Sí, porque inclusive yo creo que, vaya, yo no vivo en México, pero como se dice el dicho por ahí, no tengo que vivir en la luna para saber que no está hecha de queso, ¿verdad? Este, base en las cosas, bueno, algunas de ¿cómo se diría? Yo no quiero decirles historias, pero cosas que se me han informado, muchos trabajadores en México, especialmente el obrero, inclusive tienen más y mejores derechos que los trabajadores obreros de aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos no existe lo que es la liquidación.
¿verdad? Que existe en México. Claro, la calidad de vida y la economía aquí en Estados Unidos puede estar mejor o mucho mejor que en México, pero en cuanto a los derechos de los trabajadores, yo pienso que en México, nuestro gobierno creo que hace un mejor trabajo. Y esto ha sido desde siempre. No está atado a ningún partido político ni a ningún presidente ni nada. Esto está atado a la Constitución, a esta Constitución de la cual estamos hablando. Efectivamente, yo creo que sí, usted tiene toda la razón, el marco jurídico del Ujú, trabajador en México es mucho más generoso, sin duda, que el de Estados Unidos o el de Texas en particular. ujú, También con base en esta constitución y en reformas que se hicieron a lo largo del siglo XX, se crean los fundamentos de un estado de bienestar, ¿no? Que al menos durante algunas décadas fue una realidad efectiva, ¿no? Es ujú. decir, si uno revisa la historia del siglo XX mexicano, bueno, hay campañas de vacunación, se establecen clínicas rurales, hospitales públicos en casi todas las ciudades del país. Eh, Seguro médico gratis. Seguro, o sea, digo, Eso aquí en Estados Unidos es un sueño. para nosotros que vivimos en Estados Unidos, sabemos lo terrorífico que puede ser no tener seguro médico, ¿no? Por los costos altísimos del Ujú, sistema de, de salud y la ausencia de una red protectora, ¿no? ujú, Básica, elemental. Eso sí existió en México. ¿Cuál es el problema que tuvo México? Creo que tiene que ver con variables que van más allá de la Constitución, es decir, que tienen que ver con el estado de la economía, con el tamaño de la población, ¿no? Eh, por ejemplo, en un país como México que tiene sobreabundancia de mano de obra, sobre todo conforme fue creciendo la población a lo largo del siglo XX, y al mismo tiempo un capital más escaso y también recursos eh, naturales más limitados, pues ¿cuál fue el resultado de esa combinación? Lo que tenemos es salarios bajos, ¿no? ujú. Eh, porque Inflación, sí, inflación, también. y al haber una sobreabundancia de mano de obra eh, y un relativo, un menor capital que el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, pues bueno, eso genera unas condiciones económicas que también para muchas familias, para muchas personas, significaba pues vivir muchas veces en niveles, si no de pobreza, al menos con muchas restricciones, con muchas limitaciones. Sin eso no podemos entender la migración mexicana por razones económicas a los Estados Unidos. Bueno, Ujú, ¿por qué mucha gente migra bajo el programa Bracero o en décadas posteriores? Porque, como usted dice muy bien, bueno, la gente decía, a lo mejor allá pues voy a tener menos derechos, pero los salarios son mucho más altos. Entonces puedo remitir algo de mis ingresos, de mis ganancias a mi familia en México. Digamos, ujú, es un fenómeno complejo, ¿no? Pero que no necesariamente significa que todo el marco eh, constitucional haya sido un fracaso, una mentira en lo absoluto, ¿no? ujú, Hay cosas que funcionan, ¿no? Pero, insisto, finalmente estamos hablando de una constitución que surge en un contexto determinado y ese contexto va a cambiar mucho. O sea, ujú, a mí por lo menos me parece fundamental fijarnos en cómo cambia la sociedad mexicana a lo largo del siglo XX, una sociedad urbana mucho más compleja que la que existía en 1917 y también muchísimo más grande. Hoy ujú. día, bueno, ya tenemos casi 130 millones de habitantes en México. Los ¡Wow! retos, los retos que eso le pone al Estado, ¿no? Son mayúsculos, ¿no? Y para resolver eso no basta reformas legislativas, implica también pues atender ciertos problemas estructurales de la economía mexicana. Exactamente. Doctor, una de las cosas que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el americano se enorgullece de su constitución que dice, bueno, se hizo en tal año.
pero fue tan bien hecha que se adapta a muy bien al paso del tiempo y a los tiempos actuales, lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, en el caso de la Constitución de México del 17, ¿usted cree que la Constitución sigue siendo vigente y responde a la realidad actual de México? Y claro, nos acaba de decir que no es lo mismo el número de habitantes que teníamos cuando se hizo esta constitución que ahora en un país que ya tiene casi 120 millones de habitantes. Pero ¿cree que la constitución sigue siendo una realidad actual? I mean, en cuanto a respetarla, ya es que ya veo, por ejemplo, el americano también tiene, y no quiero yo seguir comparando ni tampoco demonizar, ¿verdad? Al americano, pero por ejemplo, el americano es muy bueno aunque la constitución casi no cambia o es muy difícil de cambiar, el americano es muy bueno en reinterpretar la constitución o las leyes. ¿Cuál es su opinión? ¿O cree que ese es el caso en México? O sea, a lo que quiero decir en pocas palabras, ¿la Constitución de 1917 sigue respondiendo todavía favorablemente o bien en el México actual? Mire, déjeme responder esta pregunta de esta manera. Eh, Primero, yo diría que es importante cuestionar el mito estadounidense, es decir, que la Constitución de 1787 de Estados Unidos está tan bien hecha que se ha podido adaptar a todo. Según Primero, ellos. según ellos, primero es mentira, ¿no? Yo creo que basta simplemente leer las noticias hoy día para ver que Estados Ujú, Unidos tiene un sistema político completamente disfuncional, que requiere urgentemente un cambio constitucional, pero que los mecanismos para modificar esta constitución son tan rígidos que es prácticamente imposible hacerlo, lo cual explica un poco cómo la política norteamericana está empantanada y permanecerá empantanada por muchos años más, por ujú, lo que puedo ver. En realidad, en Estados Unidos, la Constitución se ha adaptado a través de la interpretación, y particularmente la interpretación que hacen los jueces y la Suprema Corte. Ahí es donde vemos una Constitución que se ha ido ajustando a los cambios en la realidad social, política, económica del país. Y también hay algunas enmiendas, pero que son muy pocas, ¿no? Que no son es que 20 y tantas enmiendas que se han hecho en 2 siglos, lo cual pues es un número mínimo. Hay algunas enmiendas muy importantes, como la decimocuarta, pero en realidad es una constitución que ha ido evolucionando, sobre todo a través de su interpretación judicial, y que honestamente es una constitución que hoy día no le sirve a Estados Unidos. Esa es la ujú, realidad, ¿no? ujú, No quiero decir si es bueno o malo, yo simplemente digo lo que veo, ¿no? En el caso de México tenemos una situación muy distinta, porque la Constitución de 17 estableció un sistema relativamente flexible para modificarla. El artículo 135 lo que señala es que la Constitución se puede modificar con el voto aprobatorio de 2/3 partes del Congreso, es decir, de la Cámara de Diputados y Senadores, y la mitad más uno de las legislaturas estatales. En la práctica, eso ha significado que un gobierno capaz de construir mayorías legislativas fuertes, como fueron los gobiernos del PRI, de un partido hegemónico, pues han podido modificar la Constitución eh, en temas de su interés prácticamente sin enfrentar ningún obstáculo. La Constitución de 1917 ha tenido más de 600 reformas y las que se sumen. Yo ni siquiera estaría seguro que la Constitución que tiene México hoy día eh, sea esencialmente la misma que la de 1917. En algunos temas fundamentales ha cambiado. Por ejemplo, en estos temas de los que yo le mencionaba originalmente, el artículo 27, el 130, el artículo tercero, ya no tienen nada que ver con esos artículos de la época revolucionaria, ¿no? Ya dicen otra cosa, establecen otra cosa muy, muy, muy distinta. Eh, Fueron de otros tiempos.
o de los Fueron de tiempos otros de... tiempos y ya la Constitución no refleja eso. Eh, ha habido muchos cambios a la Constitución que han sido positivos, me atrevería a decir casi necesarios, que han servido para que el gobierno federal pueda atender problemas que ni siquiera estaban en el horizonte, en la imaginación de cualquier persona en el año 1917. Cambios pues que han servido para poder abordar nuevas realidades sociales y económicas en el país, ¿no? El problema es que esta flexibilidad extrema del cambio constitucional en México, pues también ha creado una cierta fragilidad, ¿no? de las instituciones mexicanas. Ujú, Esto es algo que hemos visto con mucha claridad en los últimos 20 años. En los últimos 20 años, por ejemplo, pasamos de una serie de reformas, las llamadas reformas estructurales del Pacto por México del presidente Peña Nieto en 2013, ¿no? Que, por ejemplo, buscaban abrir el mercado de los hidrocarburos, de los energéticos a la inversión privada, sin modificar, ¿no? digamos, el control soberano del Estado en esa industria, a una reforma reciente, eh, pues que básicamente echó abajo completamente esa reforma. Vimos también cómo, por ejemplo, en el tema judicial, en 1994 se hizo una reforma judicial muy importante para fortalecer a la Suprema Corte, para convertirla en el árbitro de la vida política, en el garante, ¿no? de la división de poderes, del respeto a la Constitución. Y ahora pasamos a una reforma judicial que básicamente ha convertido al Poder Judicial pues, en una dependencia del Ejecutivo otra ujú. vez, ¿no? Entonces, un bandazo dramático y eso creo que no es bueno para el país, ¿no? Porque también genera esta sensación de precariedad, de inestabilidad institucional. Entonces, sin políticas, sin acuerdos de largo plazo, también un ajuste constitucional constante eh, también significa malas noticias. Yo creo que donde ha fracasado México es justamente digamos, en llevar a cabo un nuevo acuerdo social, político, más generoso, más amplio, con una visión de más largo plazo y no estrictamente política y coyuntural, que permitiera tener un marco constitucional más estable por los próximos 30 o 40 años. Yo no veo eso ahora mismo en México y creo que lo necesitamos urgentemente. Perfecto. Doctor, si el día de hoy se volviera a escribir la Constitución de México, ¿qué artículo de nuestra última Constitución debería de eliminarse o cambiarse, que México ahorita lo necesita desesperadamente? Pues digo, yo creo que este es justamente uno de los temas que deberíamos estar discutiendo en México. En mi opinión, digo, yo tengo una opinión muy negativa de la reforma judicial. Creo que fue un error de pies a cabeza que, que no ha servido en los meses que lleva, no ha servido para absolutamente nada. Más bien que introdujo más distorsiones, más inestabilidad, mayor ineficiencia en el sistema de administración de justicia y me atrevería a decir más corrupción, desafortunadamente. Creo que sí es importante, cuando las condiciones políticas lo permitan, hacer una reforma judicial que garantice en primer lugar la independencia, la estabilidad y el profesionalismo del Poder Judicial Federal. Digo, a mí me da una vergüenza enorme saber, por ejemplo, de una ministra de la Suprema Corte, pues que tiene eh, una comprensión muy limitada de su propia disciplina, del derecho, ¿no? Que comete errores de carácter técnico durante las sesiones.
A mí me parece eso imperdonable, ¿no? Pero bueno, hace falta una reforma, eso que garantice la independencia, el profesionalismo, la estabilidad del Poder Judicial. Creo que también hace falta revisar justamente el marco constitucional a la luz, ¿no? Del entorno geopolítico que estamos viviendo, es decir, cómo, cómo, qué herramientas constitucionales necesita el Estado mexicano para, por un lado, aprovechar la vecindad con ese gran mercado, esa economía tan potente que es Estados Unidos, pero al mismo tiempo salvaguardar su soberanía, su estabilidad económica, eh, en un entorno pues cada vez más impredecible, cada vez más arbitrario. Encontrar un equilibrio es difícil, ¿no? Me parece que en el tema energético es necesario volverlo a discutir. La idea, ¿no? De que Pemex o el petróleo va a ser la palanca del desarrollo nacional es una idea completamente anacrónica, no es realista. En tiempos de cambio climático, de transición energética y también de una empresa paraestatal, pues que en realidad hoy día solo le reporta pérdidas al Estado, ¿no? Hace falta repensar todo ese marco. Entonces, creo que hay una serie de temas que los tendríamos que ir viendo uno por uno. A mí también me parece importante, ¿no? Recuperar, por ejemplo, instituciones de carácter autónomo, técnico, que garanticen la competencia técnica del Estado en ciertas áreas prioritarias, ¿no? Que no pueden estar sujetas a un control político, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa tendría que ser parte de la discusión social, ¿no? En nuestro país. Correcto. Doctor, ya para concluir nuestro programa, ¿hay algo más que le gustaría agregar a nuestro tema de hoy? Pues en realidad simplemente invitarlos, ¿no? Pues acercarse a la historia de México, a la historia de la Constitución, a cuestionar cosas que creemos saber perfectamente bien y sobre todo invitarlos a que nos sigan mes con mes en estas conversaciones que vamos a tener con ustedes en este programa de historias de éxito. Vamos a tratar una diversidad muy amplia de temas, de personajes. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre Benito Juárez, la batalla del 5 de Mayo, el Día del Trabajo, también sobre nuestra tradición religiosa, las fiestas patronales. Estamos este año celebrando un siglo de la Guerra Cristera, vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, el Día de Muertos. Tenemos una agenda muy amplia de Sí, temas, entonces muy buenos temas. invitarlos a que nos acompañen, a que nos sigan cada mes y agradecerle, don Rubén, y a Casa Guanajuato nuevamente por esta magnífica oportunidad. No, pues muchas gracias a usted. Quiero agradecer nuevamente a usted, doctor, al doctor Mijangos, a la Universidad de SMU por permitirnos dejar este programa. Quiero también agradecer al presidente de Casa Guanajuato, al señor Teresa Ortiz, por dejarnos y por patrocinar este programa. También a nuestro nuevo productor, al señor Enoch Ishida, y pues a todo el equipo de Casa Guanajuato TV. Somos un equipo muy humilde, pero pues aquí estamos, hacemos las cosas de corazón, ¿verdad? Y pues bueno, esperemos que la pasen muy bien, que tengan muy buenas noches. Esto fue Historias de Éxito. Muchas gracias. Gracias a usted.